Bien, vamos a nuestra conversación, a la entrevista de la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. El invierno se acerca, sí, sí, claro, es así. Bueno, falta todo. Terminamos, ya está bien, terminamos verano, otoño, pero no queda nada en realidad. Y con él además el aumento del virus de tipo respiratorio que pueden afectar gravemente a la población más vulnerable. Por eso a partir del 1 de marzo, que ya está encima, comienza la campaña de vacunación e inmunización 2025 impulsada por el Ministerio de Salud, con el objetivo de proteger a los grupos de mayor riesgo antes del periodo más crítico del año. Este año la campaña incluye la vacuna contra la influenza, el refuerzo contra el COVID-19 y por segundo año consecutivo la inmunización gratuita y universal contra el virus respiratorio sincicial para lactantes. Pero, ¿por qué es tan importante vacunarse a tiempo? ¿Cómo han evolucionado la estrategia de inmunización tras la pandemia? Aquí está para responder a estas preguntas y conocer más detalles sobre la campaña el doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso. Doctor, ¿cómo está? Tanto tiempo, qué gusto. ¿Cómo ha estado? Bueno, un saludo y un abrazo a todos. Para mí siempre es un gusto estar acá, así que gracias por la invitación y no, siempre con la intención de poder mantener informada a nuestra población, a nuestra quinta región, que es el objetivo de ustedes y también de todos los profesionales que tratamos de colaborar. Estupendo. Cada año, doctor, vemos campaña de vacunación, pero aún hay personas que dudan en inmunizarse. ¿Qué le diría usted a quienes creen que la vacuna contra la influenza, por ejemplo, no es necesaria o efectiva? Bueno, que están en un error. Lo que tenemos que saber todos y que lo repetimos siempre, pero es muy cierto que las vacunas han salvado a millones de vidas a través de la historia desde su creación. La vacuna contra COVID-19 cambió el curso de la pandemia, empezó a salvar miles, miles y millones de vidas y siguen salvando vidas, lo mismo que la vacuna contra influenza y la inmunización con Nirsevimab que comenzó el gobierno el año pasado fue un gran acierto. Hay que recordar que el año antes pasado hubo un problema importante en los lactantes con el Mm, virus respiratorio sí, sincicial, donde hubo niños muertos. sí. El año pasado no hubo ningún niño muerto. Y eso se debió en gran parte a la inmunización con la que contamos en este momento en nuestro país, que es gratuita para todos los lactantes, así que es una gran, gran Ok. medida, una medida de salud pública robusta y que va a persistir en el tiempo, y eso se agradece, y por lo tanto, dado todo este tremendo esfuerzo, yo creo que las personas tienen que tomar conciencia y tienen que vacunarse. Sabemos que los inviernos post pandemia han sido más agresivos en términos de virus respiratorios. ¿Cómo se proyecta este 2025 a propósito de la circulación viral y qué riesgo enfrentamos si no nos vacunamos? Sí, una cosa también importante que tenemos que saber es que después de la pandemia, tal como ustedes lo dicen, hubo un cambio epidemiológico. El año pasado se adelantó el brote de influenza en adultos y en adultos mayores y nos golpeó muy fuerte. Tuvimos un invierno bien duro con respecto a los adultos y adultos mayores en las unidades de cuidado intensivo y esto se debió principalmente a influenza y que, si se acuerdan, hubo una coinfección con influenza y además con una bacteria que se llama Streptococcus pyogenes, que cursaban con neumonía grave y que provocó varios casos de muerte en nuestro país. Dado esto, y además por las críticas que se hizo también a la autoridad sanitaria durante el año pasado, porque a mí me gusta dar estos informes, estos recordatorios, porque tenemos que aprender de esto. Hay que acordarse que también toda la comunidad, también hubo críticas porque no llegamos tardíamente a las metas de vacunación contra influenza y contra SARS-CoV-2. Yo creo que una muy buena medida que ha implementado el gobierno es de adelantar la vacunación a principios de marzo. Eso es una muy buena medida porque, tal como lo conversábamos, después de la pandemia, los brotes de distintos virus respiratorios, y en este caso de influenza, han cambiado, se adelantaron el año pasado. Entonces yo creo que como lo ha hecho la autoridad sanitaria como país, tenemos que adelantarnos y vacunar precozmente. Doctor,
El COVID-19 o el SARS coronavirus, como usted lo llama, sigue presente, aunque con menor Mm. impacto en la vida cotidiana. ¿Quiénes deben recibir el refuerzo este año y qué tan relevante sigue siendo esta vacunación en la población de riesgo? Sí, hay que entender que el SARS-CoV-2 o COVID-19 sigue presente y sigue causando infecciones en nuestros pacientes, en nuestra comunidad. En el hospital seguimos hospitalizando, especialmente en invierno, pero durante todo el año, pacientes con neumonía por este virus, ¿ya? Eh, Mucho menos que durante la pandemia, obviamente, Claro, pero además hay que aclarar que tenemos cada cierto tiempo casos graves que ingresan a ventilación mecánica a la unidad de cuidado intensivo, ¿ya? Así que no es inocuo, no es que sea inofensivo, el virus sigue teniendo una virulencia importante, lo que pasa es que como estamos inmunizados, obviamente el impacto claro, es distinto, ¿ya? claro. Así que el llamado sigue siendo a vacunar a los niños y también a los adultos, y especialmente a los adultos mayores, ¿ya? Los casos graves que hemos tenido, que tuvimos durante el año 2024, por lo menos en los hospitales, en el hospital donde trabajo, ocurrieron en pacientes adultos mayores con comorbilidades, es decir, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes en hemodiálisis, pacientes con enfermedades cardiovasculares, todos ellos, pacientes inmunosuprimidos, todos ellos tienen que sí o sí vacunarse. Ya está en juego su vida, esta infección todavía sigue presente y va a seguir presente por mucho tiempo y puede ser muy grave, especialmente en estos grupos de riesgo. Doctor, gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana, término de febrero e inicio ya para muchas y muchos de tiempos de clases, de educación y también de trabajo, pasada de vuelta de vacaciones para un buen número de chilenas y chilenos. Gracias, doctor.